Dice así la palabra de Dios, Hechos capítulo 14, versículo del 8 al 10. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Cierre sus ojos un momento conmigo y diga: Señor, háblame con tu palabra. Genera la suficiente fe para que yo hoy pueda abrazar el propósito que tú diseñaste para mí. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Los apóstoles habían salido de Iconio, perseguidos por causa de la palabra que habían predicado. Y se fueron a 30 kilómetros y llegaron a una ciudad llamada Listra, una ciudad con mucha necesidad también. E inmediatamente que llegaron a Listra, esa ciudad, comenzaron su trabajo, porque su principal trabajo era la predicación de la palabra. Comenzaron a predicar, a compartir acerca del mensaje de las buenas nuevas de salvación, y comenzaron de tal forma que se comenzaron a dar igualmente cosas extraordinarias. La Biblia tiene un efecto en la vida de quienes la escuchan extraordinario. La palabra de Dios tiene un efecto regenerador, transformador, creador, sanador, poderoso, para hacer que quien la escucha nunca más sea el mismo. La Biblia con claridad dice que Dios habló y se hizo, dijo y se creó. La palabra de Dios no es una historia, una leyenda, no es cualquier cosa. La palabra de Dios tiene en sí espíritu y vida, dijo Jesús acerca de ella. Mis palabras son espíritu y son vida. Y cuando hablamos de espíritu y vida, hablamos de elementos importantísimos para el ser humano. Espíritu, que no es otra cosa que soplo de Dios. No es otra cosa que el ruach de Dios en el original hebreo es como un viento que tiene un propósito de generar transformación y producir vida. Lo hemos dicho varias veces que cuando en el principio creó Dios los cielos y la tierra, aparece ese término que dice: y el Espíritu de Dios se paseaba sobre la faz de las aguas. Cuando dice y se paseaba sobre la faz de las aguas, da una idea de un águila que no solamente se está paseando, sino que ahora quiere revolotear y posarse sobre su nido para empollar y dar vida. Todos estos pensamientos que genera la idea hebrea de esta realidad, la tiene la palabra de Dios. El espíritu que genera vida y cambio, que genera productividad. Esto tiene mucho que ver no solamente con el diario vivir, de ser productivo para mis hijos, de ser productivo para preparar mis alimentos, para arreglar la cama, sino de ser productivos también en el ámbito empresarial, en el ámbito de alcance, de objetivos que pueden ser abrazados porque lo llegamos a alcanzar por esa dimensión espiritual que genera la palabra de Dios en nosotros. Confianza, vida, abundancia, prosperidad. La palabra de Dios, cuando se comparte ella misma, hay una cosa que genera de una manera extraordinaria y que no viene sino a través de eso mismo, de la predicación de la palabra, y es fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. No hay otra forma de que se genere fe en nosotros, sino cuando escuchamos. Por eso usted cada vez que viene tiene un poco más de fe. Por eso cada vez que escuchamos la palabra, la fe aumenta. Si usted no escucha, si usted no viene, si no hay nadie que le lea, si no hay nadie que le explique, si no puede usted escuchar un CD, una grabación, entonces su fe tiende a decrecer. Pero la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y lo repite, el oír y el oír. Porque cada vez que usted escucha, una vez más y otra vez, entonces su fe va creciendo. No solamente por la alabanza, que también es la palabra cantada,
no solamente por la lectura de la Biblia, que es la palabra leída, sino la palabra predicada. La locura de la predicación la llamó el apóstol Pablo. Cuando predicamos, esa palabra genera en nosotros una transformación única. Dijo, para algunos es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es para nosotros, es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Saben, hermanos? Allí estaba el apóstol Pablo predicando en Listra. Los apóstoles no paraban de hacer este trabajo. Y creo que no hay un ministerio apostólico serio, verdadero, que no se ocupe de predicar y de compartir la palabra de Dios. Pero allí había también un hombre que es nuestro personaje bíblico de hoy. Un hombre que no tiene nombre, probablemente para que nosotros podamos agregar el nuestro. Un hombre que vivía en una realidad desde hacía mucho tiempo terrible. Dice la palabra que nació siendo inválido, que era paralítico desde su nacimiento. Esto implica de que en su infancia corta, su madre tenía el peso de que él no iba a poder ser como los demás. Cuando llegó a niño, llegó al añito, que la mayoría de los niños comienzan a dar sus primeros pasitos, no los dio, pero creció un poco más y no pudo jugar con el resto de los demás por causa de su invalidez. Llegó a joven y no pudo hacer el deporte que más le gustaba. No pudo practicar ese momento de diversión con sus amigos, sino que tuvo que quedarse en la casa. En aquel tiempo las cosas eran bastante más complicadas que en el día de hoy. Ser paralítico en aquel momento y en aquel territorio era verdaderamente caótico. No pudo trabajar por causa de su enfermedad. Y aquí se nos presenta en una pintura de adulto y todavía el flagelo, el mal de la enfermedad le sigue persiguiendo. Allí está sentado, probablemente mientras que otros estaban recostados, de pie o en cualquier otra posición. Él tenía una posición habitual por causa de su invalidez, por causa de su incapacidad. El paralítico de Listra lo encontramos sentado y escuchando la palabra de Dios. ¿Saben? Esta vida nos habla de una vida de sufrimiento, de dolor, de desdicha, de contradicción, una vida de incógnitas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me suceden estas cosas a mí? ¿Por qué me tuvo que pasar a mí? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué este conflicto? ¿Por qué no puedo trabajar? ¿Por qué no puedo hacer como los demás? Salir a segar en el campo, tener una novia hermosa, porque puedo corresponder a ella y dar un paseo por allí. ¿Por qué no puedo hacer esto y esto otro? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ¿saben qué? En medio de la vida encontramos circunstancias de mucho sufrimiento. Familias que están pasando por momentos de mucha dificultad. Y no es que lo estén pasando ahora, sino que hace años vienen arrastrando algún mal que les limita en su alcance de la felicidad, de la plenitud, de la satisfacción, de alcanzar los sueños que soñaron cuando eran jóvenes, cuando eran adolescentes, y que ahora se sienten imposibilitados porque algo les truncó la vida. Y ahí está un hombre que sufría. Ahora, al escuchar los testimonios de los hombres, me doy cuenta de que en lo recóndito del corazón y en lo secreto de la vida de los hombres y de las mujeres, encontramos que muchas veces hay secretos de imposibilidad, de incapacidad, sufrimientos internos. Tal vez la joven que soñaba con aquel muchacho y fue traicionada y todavía sangra su corazón, y puso alambre y puso cinta de esa que no se puede despegar para que su corazón ya no volviera a sentir. Tal vez una madre soltera que pensó que ningún hombre vale, o tal vez un hombre que queriendo tener su trabajo lo intentó una y otra vez y fue rechazado, no lo logró, no adquirió la posibilidad de tener éxito en la vida
laboral o en la vida empresarial. Una y otra vez, la madre que anhela el amor de su marido, que anhela el cariño de su esposo, o alguna palabra de mi vida, te quiero de verdad, te amo, todavía no lo ha encontrado. Corazones y almas lisiadas por causa de las circunstancias. Y saben, la vida a veces es así de dura. Y la palabra de Dios no saca a esos personajes de sus escritos, de sus páginas. No, todo lo contrario. La palabra dice que lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y a los entendidos. La palabra hace que nosotros podamos enfocar nuestros ojos en la vida de aquellos que tuvieron necesidad, para que nos podamos identificar y saber que en medio de todas las circunstancias adversas hay una oportunidad de cambio, hay una esperanza, hay fe, hay futuro, hay un horizonte que podemos caminar hacia él. Hay algo que nos permite decir, tengo que seguir luchando, tengo que abrazar esta verdad, tengo que alcanzar una solución. Y ahí, hermanos, encontramos no solamente a sino que si nos vamos al Antiguo Testamento, encontramos a José, envidiado, criticado, vendido, metido en aquel pozo, sacado de ahí, vendido como esclavos a unos mercaderes. Encontramos al José, hermano, esclavo del Potifar, traicionado por la mujer con mentiras. Lo encontramos en una cárcel, ahí lavando las cárceles y compartiendo un testimonio con los presos. Y de repente el José, marcado por el designio de Dios, el José desdichado y afligido en muchos aspectos, transforma su desdicha para alcanzar una profunda relación con Dios y que le lleve a la cumbre del éxito. Mis amigos, porque hay dos maneras de afrontar la realidad del fracaso en la vida. Dos formas. Cuando viene la enfermedad, cuando viene la desdicha, cuando viene la fractura económica, hay dos formas de afrontar esto. O te enfocas en lo malo o te enfocas en la posibilidad de salir. Porque todo lo que te enfocas, en todo lo que te enfocas, crece. Aquel paralítico de Listra estaba mirando sus pies, su realidad presente. Estaba mirando la verdad de la situación que él estaba viviendo. Pero de repente las cosas en este pasaje nos enseñan otras cosas. La Biblia dice no solamente de José acerca de esto, de que pasó por una situación complicada, sino que también nos habla de Job. ¿Se acuerdan de Job? Hay algunos que dicen yo soy el Job de Dios. Pero es que Job fue terriblemente azotado, abatido, probado, poseído, enfermo, rechazado por un tiempo. Por un tiempo. Y usted ya lleva muchos años en este asunto. Entonces diga, yo no soy el Job de Dios. No. Yo soy yo y me voy a enfocar en un futuro diferente. ¿Saben? La fe nace en el corazón de los quebrantados, de los humildes. Y hay quien se enfoca realmente en lo positivo y la fe comienza a nacer en él. Repito, que la palabra de Dios nos enseña que Dios ha elegido a los pobres de este mundo, dice Santiago. Dios eligió a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Yo creo en eso profundamente, hermano. Yo creo en eso. Yo creo que Dios nos escogió. Que no importa del trasfondo del que vengamos, no importa del contexto en que nos hayamos hallado hasta hoy, lo importante es lo que viene, porque Dios nos escogió. Fe viene del griego pistis, que quiere decir un salir de uno mismo para descansar en otro. Ahora nuestra fe tiene no que salir de nosotros, sino depositarse en la persona de Cristo que nos ha prometido cosas extraordinarias. No es en mi fuerza, no es en mi capacidad, no es en mi pasado, no es en mi experiencia, no es en mi sabiduría, no es en mis habilidades.
Ahora yo confío que en la promesa de Cristo, que en la palabra de Cristo está mi futuro. En lo que Él dijo, porque lo dijo y lo hará. Él prometió y lo cumplirá. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo va a hacer. Él lo prometió y esté yo como esté, voy adelante. Hermanos, este hombre tenía un pasado tortuoso, difícil, pero no se quedó en la queja de su situación. Y ahí otro de los elementos que tenemos que tener cuidado con ellos. Nos volvemos, hermano, una gente que tiene de sí mismo una convicción muy negativa. Personas que muchas veces estamos lamiéndonos las heridas todo el rato. Todo el rato lamiéndonos las heridas porque pobre de mí. Hermano, esa actitud de conmiseración de nosotros mismos, de pobrecito de mí, qué mal que estoy, ¿cómo es posible que me hayan hecho esto? Yo no me lo merecía. ¿Y por qué? ¿Y cuándo a mí? Y ay. Y vamos por la vida así como de una manera, hermano, tan digna de lástima, que nos salimos total y absolutamente del plan de Dios. Porque Dios no visita a ese tipo de personas. No. Y aquel paralítico, en medio de todo su pasado tortuoso y de su realidad presente, decidió escuchar la palabra de Dios con atención. Decidió pensar que podía tener una oportunidad. ¿Quién cree en esta mañana que tiene una oportunidad? Es tan importante esto, hermano. Es tan importante que arranques de tu corazón esa incapacidad de soñar con el futuro. Es tan importante que hoy decidas que lo mejor está por venir, de que las cosas sí se pueden alcanzar, que el éxito está en la mano de Dios dispuesto a entregártelo y de que tú lo vas a recibir, de que vas a construir tu futuro, de que tu empresa surgirá y será una multinacional, de que tu familia será una familia ejemplar, de que tú vas a recibir ese amor que tanto necesitas, de que vas a recibir ese cariño, de que esa enfermedad se va a romper en el nombre del Señor, de que Dios va a hacer el milagro. Dios va a hacer el milagro. Por eso esta mañana cuando vi a Emiliano, hermano, por ahí venir hacia mí, yo dije, Padre, ¿cuántos días, hermano, he querido llamarle? Y he dicho, no le puedo llamar. Haz tú la obra, Señor. Tiene que venir, tiene que llamarme. Y tiene que llamarme. Y aquí estaba, hermano, saludándonos, hermano. Y de repente entra por allí. Yo creo que Dios es capaz de hacer su obra perfecta. Amén. Él es poderoso. Él es poderoso. Él es poderoso. Y saben, hermano, este hombre imposibilitado no se centró en su debilidad, no se centró en su flaqueza, se centró en su posibilidad. Su convicción le llevó a enfocarse en que las cosas podían cambiar. Y en esta mañana usted tiene que pensar que las cosas pueden cambiar, pero que hay un elemento de cambio, un elemento, y ese elemento se llama fe, un elemento de cambio. Y esa fe viene por la palabra que usted está escuchando, por las buenas nuevas de salvación. Cuando la Biblia habla de Jesús que vino a la tierra, dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha enviado a dar libertad a los cautivos, buenas nuevas a los pobres, abrir los ojos de los ciegos, a bendecir a los que están necesitados. La palabra comienza a hablar de cosas extraordinarias para nosotros. Y es el mensaje de las buenas nuevas, el mensaje de salvación, el mensaje de sanidad, el mensaje de arrebatarnos del infierno y llevarnos a una relación con Cristo eterna. ¿Saben qué? Cuando el paralítico escuchó esto, la fe comenzó a brotar de su interior. Él comenzó a sentir y a pensar que eso era para él. Eso es para mí. Y cuando estamos hablando de estas cosas, algunos son muy generosos y dicen: esto le viene bien a María, esto le viene bien a Josefa, esto le viene clavado a Antonio. Pero el paralítico comenzó a decir: esto es para mí, esto es para mí, esto es para mí. Yo tengo áreas en las que estoy paralizado.
esto es para mí, yo quiero y necesito del Señor una sanidad. Yo necesito del Señor una provisión. Yo necesito de Dios levantar vuelo porque estoy caído. Yo necesito de Dios otra dimensión. Y aquel paralítico comenzó a pensar así. El origen de su fe fue oír al apóstol, oír con atención. Hermano, los ojos estaban clavados en las palabras y en el rostro del apóstol Pablo, porque la fe tiene que ver con ojos, puesto que es un verbo. La fe es un verbo de acción. Sus ojos estaban clavados, pero también la fe tiene que ver con reacciones, con otro tipo de acciones, no solamente con el ver, sino con el oír, con el palpar. Hubo gente que cuando escuchó la voz de Jesús recibió sanidad y salvación, y otros dijeron: si tan solo tocare el borde de su manto, yo sé que seré sana. Porque ¿saben qué? Al ser un verbo de acción, la fe necesita que nosotros nos activemos, necesita que nosotros reaccionemos, que haya una acción personal de cuerpo, alma y espíritu hacia la palabra, en respuesta a la predicación. La fe requiere de nosotros acción. Si no hay acción, no hay milagro. Necesitas que tu fe se active. ¿Y cómo se activa mi fe, pastor? ¿Cómo se activa? Primera cosa, se activa oyendo la palabra de Dios. Y eso lo estás haciendo bien porque estás aquí. No te pierdas ni un momento, ni una oportunidad. La Biblia dice: no dejándose de congregar como algunos tienen por costumbre. Usted hace bien viniendo cada domingo, porque la palabra va a generar fe en usted. Y la primera activación de la fe es al oír. Esa es la primera reacción, porque el oído está con un cablecito conectado al corazón. Usted no lo ve ni los médicos, pero hay un cablecito allí. Hay un cablecito que envía directamente desde el oído hacia el corazón del creyente fuerza y fe. Fuerza y fe. Usted oye y le pasa ahí la fe. ¿Dice amén o no? ¿Me lo está creyendo o no? Crea que al que cree. El médico hace una ecografía, una radiografía y no ve el cable. Pero ahí está. La Biblia dice que el oír trae fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y aquel paralítico estaba atento ahí, los ojos. ¿Qué tienen que ver ojos con fe? Mucho, mucho. Cuando yo les veo aquí, hermano, me lleno de fe. Cuando yo vi esta mañana a ese hombre venir hacia mí después de haber profetizado este martes pasado, me lleno de fe. Cuando veo los milagros de Dios, me lleno de fe. Cuando veo lo que Dios está haciendo con los jóvenes, me lleno de fe. Cuando veo a gente comprometida, entregada. Cuando vi el martes pasado, hermano, la cantidad, la multitud de manos que están ayunando con nosotros, me lleno de fe. Cuando veo a los Jesus Revolution allí en la cancha ministrando, me lleno de fe. Cuando veo hombres y mujeres que entran con sus familias por allí, me lleno de fe. Cuando voy a los campos, a las misiones, a los países y veo hombres y mujeres, hermanas, que están entregados, sacrificados, poniendo de lo de ellos en lugares remotos, distantes, difíciles, me lleno de fe. Mi ojo me permite captar la obra de Dios. ¿Y no dijo acaso el salmista que él adoraba al Señor por su creación? Cuando veo la obra de tus manos, oh Jehová, dijo el salmista. Y es que cuando vemos, también nos llenamos de fe. No solamente con el oír, que es la prioridad para que la fe aumente. Pero el paralítico estaba atento, enfocado. Diga conmigo, enfocado. Esto es muy importante. Hay quien está pendiente de la suegra, está pendiente del compadre, está pendiente del mal que dijo aquel, de aquel otro, y hay quien está mirando al cielo. La Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Allí es que tiene que estar nuestra vista. Dice más: erguíos y levantar vuestros ojos, porque vuestra redención está cerca. Estar enfocados es uno de los principios más importantes de la palabra de Dios. No te desvíes ni a diestra ni a siniestra. Sigue la palabra, enfócate. Enfócate, enfócate.
No, que la gente habla de malas noticias. La gente habla de crisis. El médico habla de enfermedades. La suegra habla de fracaso. No. No hagas caso a esas cosas, hermano. Dios habla de bendición y de futuro. Aleluya. 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 La fe le entró a una mujer que era ramera llamada Rahab. Y la Biblia dice, Rahab la ramera oyó, qué tremendo esto, me encanta esto. Oyó que el Dios de Israel había abierto el mar rojo. Oyó que en su momento Dios había abierto el mar rojo y cómo había derrotado a los reyes amorreos. Y cuando oyó la noticia de lo que Dios estaba haciendo, su corazón se abrió para ayudar a los espías que fueron a Jericó a ver cómo podían alcanzar esa ciudad. Hermano, la palabra de Dios nos habla de un hombre que era medio raro. Ay. Era eunuco de la reina de Candace, tenía una pluma. ¿Y saben qué? Me encanta eso. La Biblia no saca a nadie de sus páginas. Los pone allí. Los pone allí. Porque son gente con quien Dios tiene un propósito glorioso de futuro. Son gente a quien Dios ama también, hermano. No, Dios no quita a nadie. Dios no aparta a nadie. Dios ama a todos, hermano, y los ama con profundidad. Dios ama a la ramera, Dios ama al mentiroso, Dios ama al homosexual, Dios ama a la prostituta, Dios ama a cada uno de nosotros y tiene un plan maravilloso con nosotros. ¿Y saben qué pasó? De repente le dio la inquietud a aquel de la pluma, le dio la inquietud de leer la palabra de Dios y comenzó a leer, pero no entendía. Y en la gracia poderosa de Dios, de repente llegó ahí el evangelista Felipe y se subió con él en el carro y comenzó a explicarle. Mira, siéntate ahí, Felipe, y explícame qué quiere decir eso. Y comenzó a explicarle y dice que de repente su corazón fue tocado y recibió al Señor. Y llegaron a un río y le dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Qué bárbaro, hermano. Un hombre que decidió morir al mundo y vivir para Cristo. El simbolismo del bautismo era profundísimo. Y él encontró que era momento de cambiar y de servir al Señor. Porque la palabra cuando entra, la palabra cuando es explicada, cuando es entendida, y entender es entrar dentro. Entender, comprender es abrazar, comprender, prender. Y dentro de nuestro lenguaje, la realidad de escuchar no solamente es el tímpano vibrando, es señales a la cabeza que te hacen saber que hay un Cristo que vino a morir por ti, que hay alguien que derramó su sangre para que tú fueras perdonado conforme a la palabra de Dios. Es captar que alguien se sacrificó por amor a ti. Ese es el entendimiento que captó aquel hombre de la pluma y dijo, aquí hay agua, yo quiero bautizarme. Pero un poco antes que este pasaje del paralítico estaba Lidia, una vendedora. Tal vez como hay aquí un montón de vendedoras, había una vendedora escuchando la palabra. ¿Y saben qué dice la Biblia? Que escuchando al apóstol Pablo, el Señor abrió su corazón para aceptar la palabra. Y ella y toda su familia se bautizaron y dejaron que en su casa hubiera un grupo vida. ¡Qué bonito! La palabra cambia. Diga conmigo, la palabra de Dios cambia. Cambia, cambia, cambia. Es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de 2 filos. Que penetra y que parte el alma. Discierne los pensamientos. Profundiza hasta los tuétanos de nuestra vida. La palabra de Dios, hermano, estaba en el corazón de aquel paralítico. Oyendo al apóstol Pablo. Oyendo, clavado ahí con los ojos. Enfocado, atento. Generándose en su interior una fe bárbara, generándose una fe tremenda. Si esto lo dice este apóstol, si este lo está diciendo este hombre, no importa mi condición, yo lo cojo porque lo necesito.
Porque él pudo pensar, ¿y quién soy yo? Y mira cómo estoy. Y mira, ¡no! ¿Qué estás pensando tú esta mañana? No, sí, pero pastor. ¡No! Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. El contenido de la fe de aquel hombre era sencillo y práctico. No era tanta teología, no era tanta profundidad. Era sencillo y práctico. No le puso tanto griego ni hebreo. No. Era algo sencillo. Él está diciendo que Cristo es capaz de ayudarme. Y yo estoy así. Yo lo creo. Yo lo creo. Y estaba allí comiendo de la palabra. Era llano su percepción. Y saben que los ojos clavados del paralítico en la vida del apóstol hicieron que el apóstol dijera y tenía fe para ser sanado. Hicieron que el apóstol pudiera, hermano, escribir esta palabra que no la escribió el apóstol Pablo, sino Lucas. Dijo, y viendo, el apóstol Pablo lo vio y dijo, y viendo que tenía fe para ser sanado. ¿Cómo se puede ver la fe en una persona? Se puede ver por eso, por su atención, por su disposición, por su anhelo de recibir. Hermano, hay gente que es religiosa y que necesita unos esquemas, y otros son tan sencillos que están atentos. Así como los niños, que usted les está contando un cuento y están. Y hay algunos aquí que están dispuestos a recibir y que yo les veo fe, porque están clavados en la palabra. Están recibiendo en su espíritu lo que el Espíritu Santo quiere darles por la palabra. Y así estaba el hombre, y Pablo vio la fe que tenía aquel hombre. Y de repente esos ojos clavados, esa atención desbordada, esa realidad viviente de una fe práctica y sencilla, reaccionó, impactó contra el pecho del apóstol, y entonces el apóstol gritó. Qué fuerte esto, hermano. Quiero decirles que Pablo no era cualquier persona. No era un pentecostal barato, no. Este era un pentecostal refinado. Este era, hermano, un hombre de clase, con un vocabulario extraordinario. Hablaba varios idiomas. Estaba graduado en la mejor universidad de aquel momento. El hombre conocía varios continentes. Aquel señor vestía bien, tenía posibilidades y habilidades. Aquel hombre era un destacado erudito de la ley. Era un fariseo, conocedor a profundidad de las normas judías y de las normas romanas. Era romano de nacionalidad. Aquel hombre era un señor ilustre. Pero ¿saben qué? Cuando había un pobre paralítico desgraciado, fijando en él los ojos y atento a la palabra, el apóstol Pablo dejó su refinamiento por un momento y explotó. Y gritó, dice ahí la Biblia, y gritó. Qué tremendo esto, hermano. Me impresiona porque se sale de los parámetros naturales, de lo convencional. El apóstol Pablo no solía gritar. No, ¿cómo va a gritar un señor de este calibre? Pero de repente gritó. Ahí lo dice la Biblia. Y gritó con mucha fuerza. Tremendo este asunto. Dice la palabra que al ver a aquel paralítico y al verle que tenía fe, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Qué bárbaro, hermano. A gran voz se salió de la nota que llevaba en su mensaje de predicación. Se salió del tono y del sonido y dijo: levántate derecho sobre tus pies. La gente que estaba ahí se dio cuenta que él elevó la voz, que gritó, que levantó la voz. Rompió la monotonía, quebró lo tradicional, lo convencional y lo tal vez comedido. ¿Cómo me gusta esto, hermano? Me encanta saber que hay gente entre nosotros que está dispuesta
a romper la prudencia. Porque en la fe, la prudencia la mayoría de las veces termina en falsa prudencia. Yo estoy convencido que hoy Dios está buscando con sus ángeles como loco, buscando entre nosotros gente que quiera romper esa santísima y pura prudencia. No, cuidado. Es que esta es una señorita de muy cuidado. Ay, no. El apóstol Pablo gritó. Y me gusta eso, hermano. Me gusta eso, no porque yo sea un alborotoso, sino porque me gusta romper un poco los moldes alguna vez. La religión no se encaja dentro de... No, ahora cuando el pastor llame yo paso. No, cuando llegue la ofrenda yo echo mi moneda. Yo echar un billete de 500, no. Yo soy prudente, hermano, es que tengo que administrar. Tú te lo pierdes. Escúcheme lo que le estoy diciendo, hermano. Cuando vamos a evangelizar, ay no, que va a pensar don Julián que yo soy una religiosa. ¿Saben? Cuando la pastora estaba hablando de la oración tiene sus intensidades. Y nosotros necesitamos perforar el cielo. Y hacer cosas que algunas veces para otros sean locura, pero que para nosotros son actos proféticos de fe. Actos de declaración, de arrebatar. ¿Y saben lo que sucedió? Que el grito del apóstol Pablo explosionó la fe del paralítico. Ponte derecho sobre tus pies, le dijo ahí gritado. ¿Y sabe qué hizo el paralítico? De repente, con toda calmita, se levantó tembloroso y dio un pasito. Dice así la Biblia. ¡No! Tremendo lo que dice aquí, Gaby. Jan, dice aquí. Dice que el paralítico saltó, hermano. De repente él oyó, levántate sobre tu pie. Y saltó el hombre, hermano. Una cosa impresionante. Saltó, porque es una reacción a la fe. La fe no se queda quieta. La fe no es muda. La fe no es sorda ni ciega. La fe no es paralítica. El Señor impacta en el corazón de las personas de tal manera que hacen cosas locas. Quiero saber, hermano, que entre nosotros hay algunos locos como Johnny y como José. Yo vi la foto. Ahí están durmiendo en el suelo de la iglesia, de nuestra iglesia en Gambia. Compraron unos toldos. Yo les dije, cuidado. Por lo menos que tengáis en alguna parte una red para los mosquitos. Pero se atrevieron a dormir en la iglesia, hermano, por amor a la obra de Dios. Y necesitamos locos en el tiempo de hoy que reaccionen a la palabra y que digan, no voy a seguir así. Mi familia va a cambiar, mi marido va a cambiar, mi esposa va a cambiar, mis hijos son tuyos, Señor. La gloria de Dios va a caer sobre esta ciudad. Tu gloria va a desatarse sobre mi economía. Las cosas van a cambiar. No me voy a quedar igual. Voy a saltar hacia la bendición. Voy a saltar hacia la gloria de Dios. Yo me acuerdo, hermano, quiero acordarme, de verdad se los digo delante del Espíritu Santo, que yo tenía aquí una secretaria y tenía 40 años y no estaba casada. Y tenía muchas ganas de casarse, porque era soltera desde su juventud. Digo que nunca se casó. Y un día llegué yo, esto lo digo delante del Señor, que no miento. Llegué yo por la mañana y me dijo, pastor, ya lo tengo. Y le digo, ¿qué tienes? Ya lo tengo, pastor, es mío. ¿Qué tienes? Digo, mi marido, mi esposo, pastor. Anoche el Señor me lo dio. Yo digo, esta ya, la soltería le está dando por la cabeza. Y me dijo, pastor, lo tengo. Y dice, pero ¿cómo, hermana? Y dice, anoche salté delante del Señor, les digo esto. Anoche salté y lo agarré en el aire. Yo dije, ahora sí, ya llegamos donde íbamos. Esta está bastante mal. Y saben,
Me dijo, sí, pastor, por la fe, di un salto y lo atrapé en el aire. Vale, hermana, está bien, yo no sabía qué decir. Hoy entiendo mejor. ¿Saben que a los 2 meses estaba saliendo con un chico? Y antes del año estaba casada. Hermano. Usted no me pregunte cómo fue todo, porque es larga la historia. Hasta hoy dura la cosa. Todavía sigue casada y con el mismo. Pero lo que quiero decir es el acto de fe, la reacción de su interior hacia la promesa de la palabra de Dios para ella. Hermanos, es probable que hasta aquí usted haya vivido una fe tímida, pero esta palabra viene con la intención de desatar la timidez y la falsa prudencia. Viene para romper en usted los esquemas personales y lanzarse a saber y a entender que la palabra de Dios es suficiente para que nosotros podamos reaccionar a ella, saltando en pro de ella y abrazando nuestro destino, abrazando nuestro propósito, abrazando lo que Dios tiene para nosotros. Llegó la hora y ahora es, hermano, cuando nueva vida se proyecta a nuevos niveles, cuando la gloria de Dios está aquí con nosotros para lograr lo que hemos soñado, Tu sueño va a ser realidad. Salta y atrapa tu realidad. Salta y atrapa tu futuro. Salta y atrapa tu éxito. Reacciona en el nombre del Señor. Comienza a caminar como un ingeniero. Comienza a pasearte como un abogado si quieres ser. Comienza a caminar como un pastor. Comienza a caminar como un gran hombre de Dios, como una mujer feliz, amada, respetada por su marido. Comienza a pasearte por la vida. Salta a tu nueva dimensión, porque hoy llegó la hora. Hoy llegó la hora de la victoria. Aleluya. Me encanta este último detallito que dice: y él saltó y anduvo. No se quedó levitando, por si acaso, hermano. No se quedó levitando, no. Anduvo con sus pies. Desde aquel tiempo, hermano, comenzó en una nueva activación, en una nueva dinámica, en una nueva forma de vivir. Y eso es lo que Dios está produciendo esta mañana. Está produciendo para nosotros un milagro que nos lleve a una nueva vida. A una nueva vida. Póngase en pie, por favor. Póngase en pie y cierre sus ojos, no se entretenga. Porque es un momento especial donde Dios quiere trabajar en su interior. Él no te va a dejar igual. No. Tú no vas a ser más igual. Porque llegó tu hora. Ahora es. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, yo siento su presencia aquí. Yo siento que Él está aquí trabajando en nuestro interior. Trabajando en nuestra fe. Él está aquí rompiendo la parálisis. Él está aquí rompiendo los conflictos, vicisitudes, problemas del pasado. El fracaso del pasado no ha venido más que para darte la gracia y la bendición de lograr un futuro diferente. Todos estos años, te dice el Señor, te he acompañado. Yo he estado contigo. Aleluya. Yo he estado contigo en cada revés, en cada lágrima. Te he acompañado. Pero es tiempo en que mi palabra explote en tu corazón y reacciones. Salta para abrazar mi propósito. Aleluya. Yo quisiera que usted me diera la oportunidad de orar por usted. Si hoy quiere abrir su corazón a la palabra de Dios, si quiere abrir su corazón a Jesús y decirle: Jesús, te necesito. Yo quiero vivir cerca de ti. Yo quiero vivir tu palabra. Yo quiero vivir tu verdad. Y si en esta mañana alguien
que nos está visitando, que está aquí por segunda vez, o que todavía nunca tomó una decisión por Cristo, para amarle, para servirle, si usted me permitiera hoy hacer una oración por usted, saldríamos de este lugar con Cristo en el corazón. Entonces, déjeme ver su mano derecha. Si hay alguno que quiere recibir a Jesús como Señor y Salvador por primera vez, levante su mano derecha. Yo quiero hacer una oración por usted. ¿Hay alguien? Dios le bendiga. ¿Alguien más? Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Levante su mano sin temor, con confianza. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga, joven. ¿Alguien más? No le he visto. Dios le bendiga, señorita. ¿Alguien más? Yo quiero. Yo quiero. Solo tiene que levantar su mano y decir: yo quiero. Yo quiero. Ahora, permítame hacer esta oración con usted. Mientras tanto, usted que está en la silla, hermano, piense en esta palabra. ¿Qué le parece si usted que levantó su mano me acompaña con toda confianza? Por favor, con toda confianza, venga conmigo aquí al frente. Salga de su lugar y acérquese. Acérquese aquí al frente conmigo. Déjeme hacer una oración por usted. Vamos juntos a acercarnos al Señor con toda confianza. Vamos a estar aquí delante y hacemos juntos una oración.